red pequeña. Ya es la forma como pues, se van a desarrollar casi como en el capítulo 2, ¿sí? Nuevamente las configuraciones y lo que yo voy a empezar a hacer. Aquí me dice entonces la actividad, ¿sí? Crear la red y hágala que crecer, que ya aprendimos que esto es la escalabilidad. Simplemente que no sea la conexión de router con el servidor, sino que también haya la opción de conectar switch con los diferentes routers alámbricos e inalámbricos y con los diferentes dispositivos que se van a trabajar. ¿No? Red típico de una empresa como la universidad. Yo tengo entonces un acceso de internet, un ISP. Creo que habíamos visto que era claro. ¿Mm? Llega entonces conectado de router a router por un cable WAN, Wide Area Network. Se va a interconectar a este segmento de red LAN, donde está el switch, y el switch está configurado para cada uno de los dispositivos finales, 2 usuarios, un teléfono IP, otro equipo y el servidor. Entonces sería la forma como generalmente se tienen en las instituciones. Así funciona en la universidad también. Viene conectado a un router principal. Ustedes se acuerdan que cuando veíamos el speedtest.net me daba una dirección. Esa era la dirección de qué? De ingreso a la universidad, y de ahí para allá el señor que trabaja con TICS o el administrador de la red lo que hacía era darle un direccionamiento y colocar entonces cada uno de los switches alámbricos para conectar, por ejemplo, la sala donde nos encontrábamos de bioinformática, que solo veíamos llegar los cables, y también cuando es inalámbricamente los puntos de acceso para que cada uno pueda tener una cobertura dependiendo de lo que se vaya a tener. Aquí me aparecen entonces los factores a considerar al elegir un dispositivo. Inicialmente va a ser el costo, depende de la cantidad de dinero que yo tenga para comprar un switch o un router, y la necesidad también, la cantidad de puertos. Entonces el que había en la universidad tenía 24 puertos con los que estaban en el rack, pero por alguna situación también yo puedo empezar a necesitar mayor cantidad de puntos, 48, 96, o simplemente tengo que empezar a interconectar 2 de 48 con los cables de internet directamente, bueno, con el J45, para que me vaya proveyendo y teniendo el servicio completamente hacia todos. ¿Qué vamos a evaluar entonces? La velocidad, la gráfica lo muestra muy claro, si ven un atleta esforzándose para saltar una valla. Si es modular, tiene capacidad de expansión. Recuerde que modular es cuando yo le puedo agregar las tarjetas, ¿sí? Como por ejemplo el HWIC, que tenía por ejemplo una ranura, el de la universidad, y nosotros lo que podríamos hacer es extenderle a que tenga mayor cantidad de ranuras para interconectar ¿qué? Los routers. Y si es fácil de administrar, dependiendo del orden y que todo esté contramarcado, tenga toda la información necesaria para que en cualquier cambio o en cualquier trasteo no vaya a haber ningún lío, sino que se pueda trabajar fácilmente. ¿Listo? Entonces tenemos acá la planificación, miren la ubicación. Entonces en la ubicación tenemos una oficina al oeste y al este. Voy a tener acá el departamento de ventas, miren, se ven 2 equipos en la oficina oeste, y en el este se ve el servidor y el de ventas. El de recursos humanos, vemos también los dispositivos ahí en naranja, que están en los 2 segmentos de red. Los legales o simplemente los abogados, ¿sí? Son sus equipos, y los dispositivos que se van a tener. En este caso sería impresora, serían los servidores, y serían los equipos de interconexión o directamente las laptops o los desktop, dependiendo de lo que yo vaya a tener. Aquí de pronto se les olvidó marcar este de venta. ¿Sí ven que no está también con el color anaranjadito? Entonces son los equipos que se va a tener. ¿Qué se busca en una redundancia? En una redundancia siempre lo que se busca es que haya un equipo exactamente igual al que yo estoy trabajando, con el fin de que si hay una falla, él pueda desviar la información por ahí y llevarla hasta donde se necesita. Aquí vemos entonces centro de datos. Si falla un servidor, se encuentra otro para mejorar las solicitudes del cliente. Miren, ahí se ve, hay 2, pueden haber 3, dependiendo de lo que tenga. Los enlaces, si un enlace o un switch falla se encuentra disponible un segundo switch para trabajar. Deberían los cables. Y los equipos, se encuentran presentes switches redundantes para evitar una falla de telecomunicaciones, y aquí los routers también. Puede ayudar a asegurar que las transacciones de la aplicación que se reciben del tráfico externo
se puede manejar en caso de falla de un router o una ruta. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a tener que trabajar. ¿Qué tienen las telecomunicaciones de este país siempre? Una redundancia, no solamente para equipos, sino también para televisión, para radio y para todo tipo de aplicaciones. No todos, muchachos, sino que si una empresa es consciente que sus comunicaciones son muy importantes, lo que hacen es que colocar o comprar otro equipo exactamente igual para que nunca vaya a fallar esa comunicación. ¿Cómo vamos entonces a administrar el tráfico? Miren ahí, hay 4 colas de prioridad. La cola de prioridad alta siempre se va a ir hacia la primera parte. Entonces me dice que esta línea naranja, el tráfico enviado del router sin prioridad puede ser de voz, puede ser SMTP o el protocolo para el Outlook, cuando yo voy a empezar a trabajar ya con voz también, pero voz IP. Perdón, el correo electrónico, este es el correo electrónico, el SMTP, la mensajería instantánea, como si fuera un Short Message Service y como si fuera un File Transfer Protocol, directamente la cantidad de situaciones que yo tengo que tener para poder trabajar automáticamente, que la transmisión de esa cantidad de archivos que yo voy a tener, él escoge la prioridad, tráfico enviado a la red troncal, en orden de prioridad, ya lo va definiendo simplemente cuando se envía, pero había que 4 encolados. Las aplicaciones comunes, vemos acá entonces el Windows Task Manager, aplicaciones comunes de una red pequeña, simplemente el administrador, como cuando yo salgo y yo miro a ver si hay algún bloqueo de algún software que no me esté dejando trabajar correctamente, pues lo cancelo desde ahí. Y los servidores de que eso serían las aplicaciones de red y los servidores de aplicaciones, que es para utilizar recursos en la red. Entonces nosotros sabemos que, por ejemplo, yo no sé si el MIDI utilizará tanto, el Zoom, el Cisco Webex, todo esto, como nosotros pudimos ver, ocupa mucho recurso de la máquina. Entonces la solución en ese caso es utilizar algo más light o menos pesado, como por ejemplo el Meet. Creo que no les volvió a fallar desde que empezamos a trabajar de esa forma. Acá, entonces vemos los servicios de red, servidor DNS o de Domain Name Server, servicio que ofrece la dirección IP de un sitio web o nombre de dominio para que un host pueda conectarse a este. Servidor SSH, servicio que permite que a los administradores iniciar una sesión en un host desde una ubicación remota y controlar el host como si la sesión se hubiera iniciado de manera que local. Es decir, remotamente, pero lo que me hace es montar un escenario para que simule o emule la posibilidad de que estuviera trabajando en la misma oficina o desde una red local. Servicio de correo electrónico, miren el SMTP, en este caso, utiliza el protocolo simple de transferencia de correo SMTP, el protocolo de oficina de correo POP3, recuerde que SMTP es para la entrada de los mensajes y el POP3 para la salida del correo, o el protocolo de acceso a mensajes de Internet, IMAP. Se usa para enviar correos electrónicos de clientes a servidores a través de Internet. Los destinatarios se identifican con el formato usuario @X, Y y Z, dependiendo de lo que vaya a tener. Aquí el servidor de DHCP, Dynamic Host Control Protocol, servicio que asigna una dirección IP, una máscara de subred, un gateway predeterminado y otra información a los clientes. Un servidor web, protocolo de transferencia de hipertexto, HTTP, se usa para transferir información entre clientes web y servicios web. Mediante HTTP se accede a la mayoría de las páginas web. Y el servidor FTP, File Transfer Protocol de transferencia de archivos, servicio que permite la carga y descarga de archivos entre un cliente y un servidor, es decir, una comunicación peer-to-peer o P2P. Miramos aquí las aplicaciones de voz y video, entonces vean, directamente cuando yo puedo controlar diferentes situaciones que están siendo transmitidas por video, podría ser ahí televisión, parece que fuera más televisión o cámaras, dependiendo de lo que vaya a tener, una comunicación ya telefónica, pero teniendo la posibilidad de tener una conferencia, o lo que en la tercera se llama ¿qué? Una telepresencia, así lo denomina Cisco. Va a ser la infraestructura, es decir, los equipos hoy en día se estila mucho en las empresas tener un arquitecto de red, ¿sí?
y de infraestructura, con el fin de que sepa cómo están ajustados esos equipos y cuál es el mejor direccionamiento para lo que se va a trabajar. Vemos aquí el ejemplo de voz IP, convierte la entrada ya directamente por un teléfono analógico, telefonía IP y aplicaciones en tiempo real, tratando de medir siempre la calidad del servicio. Hay un protocolo que se llama Real Time Transport Protocol o RTCP, Real Time Transport Control Protocol, admite requisitos RTP y RTSP. ¿Qué es lo que me busca? Simplemente mirar la calidad del servicio. Nosotros aquí estamos teniendo, por ejemplo, una conectividad, pero a nosotros nadie nos está midiendo cómo está llegando la calidad. Simplemente, si ustedes no están viendo bien en este momento las diapositivas, no hay cómo controlar eso. ¿Por qué? Porque ustedes no tienen por parte de su operador una posibilidad de tener esa calidad del servicio que esté mirando, que se esté trabajando y no se vaya a caer en ningún momento, ni yo tampoco. Entonces esa calidad no existiría. ¿Qué tenemos acá? El cable y el switch, entonces la conexión directamente a cada uno de las interfaces o los puertos, la telefonía IP, la serie 500 de comunicación unificados de Cisco, equipos que tienen la posibilidad de trabajar alámbricamente y inalámbricamente, comportándose como que como un access point. Entonces, todo lo que va a tener hacia lo que nosotros necesitamos. Miren ahí el crecimiento de redes pequeñas. Pues tenemos todos los equipos, todos los switch, ¿sí? El firewall, que siempre va a ser cuando va a estar acá montado con los ladrillos, el router, el internet y acá también conectado a otro switch para diferentes computadores. Siempre debo planificar o documentar que la red, como me dice ahí. La importancia de esto es que, como vimos, la topología física y lógica son muy importantes para trabajar esta situación. Yo tengo que hacer ¿qué? Un inventario de dispositivos, lista de dispositivos que utilizan o conforman la red, el presupuesto de TI, cuánto puede llegar a costar y realmente la necesidad de hacer ¿qué? Un tráfico, un análisis de tráfico. ¿Hasta ahí alguna pregunta, muchachos? Listo. Ya viene el análisis de protocolo, entonces lo podemos hacer con Wireshark, ver cómo se captura ese tráfico en horas pico. Si ustedes se dieron cuenta, cuando hicieron el Wireshark, entonces veían que habían puertos, habían direccionamiento, origen, max, todo eso para poder trabajar la información del paquete, que en ese caso sería como desnudar el paquete para mostrarlo lo más cercano a lo que nosotros vemos, a la transmisión de la información. Se puede realizar la captura de diferentes segmentos de la red, parte del tráfico será local en un segmento en particular, dependiendo de lo que se vaya a tener. Entonces el Wireshark o Wireshark es una de las posibilidades más importantes que se tiene para ver los diferentes paquetes que se van a trabajar. Acá tenemos los procesos del software, entonces tenemos acá, ya al ver las tareas, las aplicaciones, me muestra qué aplicación tiene, como cuando se va a bloquear entonces el equipo, yo miro qué está trabajando, el servicio, me parece alc.exe, las operaciones de sistema, miren, y un programa puede estar en ejecución varias veces, cada vez dentro de su propio ¿qué? Progreso. Ejemplos de procesos en ejecución del sistema operativo de Windows. Entonces, la información que me da en este caso el sistema operativo y la versión del sistema operativo, aplicaciones no network que no tienen que estar conectadas, simplemente podría ser el Windows sin tener internet, aplicaciones de red, uso de la CPU y utilización de las unidades, si es, bueno, USB, CD, todo este tipo de situaciones, y la utilización de ¿quién? De la memoria RAM, Random Access Memory, dependiendo de lo que yo vaya a trabajar. Tipos de amenazas, entonces las amenazas, mire el robo de información, aquí me aparece, acceso ilegítimo a un equipo para obtener información confidencial, la información puede utilizarse o venderse con diferentes fines, ejemplo, robar información confidencial de una organización como datos de investigación y desarrollo. Pérdida de manipulación y datos, acceso ilegítimo a un equipo para destruir o modificar registros de datos,
ejemplos de pérdida de datos, enviar un virus para que reformatee el disco duro del equipo, ejemplos de manipulación de datos, acceder ilegalmente a un sistema de registros para modificar información como el precio de un artículo. Y acá el robo de identidad, este tipo de robo de información que consiste en robar datos personales para hacerse pasar por otra persona. Con estos datos, un individuo puede obtener documentos legales, solicitar un crédito y hacer compras no autorizadas en línea. El robo de identidad es un problema creciente que cuesta miles de millones de dólares en el mundo. Interrupción del servicio consiste en impedir que los usuarios legítimos accedan a servicios a los que tienen derecho. Ejemplos, ataques de denegación del servicio DOS, pero no es el DOS que nosotros conocemos, sino denegation of service a servidores, dispositivos de una red de enlaces y comunicaciones de qué, de la red. Muy frecuente cuando uno dice que está caído una página, ¿no? Acá, plan de seguridad física. Entonces vemos, planifique la seguridad física para limitar el daño del equipo. Mantenga los equipos bajo llave y evite el acceso no autorizado por puertas, techos, pisos, elevados, ventanas, canales y conductos de ventilación. Controle la entrada del armario con registros electrónicos y utilice cámaras de seguridad como si fuera que un data center. ¿Qué puedo yo tener ahí? El equipo de UPS, servicios, las WAN, las LAN, lector de tarjeta en la puerta para la seguridad, el soporte técnico, amenazas de hardware, daño físico a servidores, router, switch, planta de cableado y estaciones de trabajo. Por eso es muy importante siempre tener redundancia. Amenazas ambientales, extremos de temperatura, demasiado calor o demasiado frío, extremos de humedad o demasiado seco, dependiendo de lo que se vaya a tener. Amenazas eléctricas, picos de voltaje, suministros de voltaje insuficiente, apagones parciales, alimentación sin acondicionamiento, ruido y caída total de la alimentación. Amenazas de mantenimiento, manejo deficiente de componentes eléctricos clave, descarga electrostática, falta de repuestos críticos, cableado y etiquetado que completamente deficientes. Dentro de las vulnerabilidades más importantes está la debilidad del protocolo TCP/IP. Entonces tenemos que el HTTP, el protocolo FTP y el protocolo ICMP son inseguros por naturaleza. El protocolo simple de administración de redes SNMP y el protocolo de correo SMTP se relacionan con la estructura intrínseca insegura sobre las que se diseñó TCP, entonces no son seguros los protocolos, esos protocolos. Debilidades de los sistemas operativos, cada sistema operativo tiene problemas de seguridad que se deben resolver. Unix, Linux, Mac OS, Mac OS X, Windows Server, bueno, ahí trabaja 12, 7, 8, 10, todo están registrados en los archivos del computador Emergency Response Team, CERT, en la página como tal, se puede ver. Y la debilidad de los equipos de red, los diversos tipos de equipos de red como routers, firewalls y switch tienen debilidades de seguridad que deben identificarse y evitarse. Sus debilidades incluyen la protección de contraseñas, la falta de autenticación, los protocolos de routing y los agujeros de firewall. Debilidad de la configuración, cuentas de usuario no seguras, no se pueden transmitir de manera insegura a través de la red, esto expone nombres de usuario y contraseñas a datos curiosos, es mejor colocarle una alta seguridad a las claves. Cuentas del sistema con contraseñas fáciles de adivinar, este problema es común también con contraseñas de usuario, dependiendo de lo que se vaya a trabajar. Servicios de internet mal configurados, el problema como es activar JavaScript en los navegadores web, lo que permite ataques mediante scripts hostiles cuando se acceden a sitios no confiables. Otras probables fuentes de debilidades incluyen los servidores de terminales mal configurados, FTP, en el Microsoft Internet Information Service y el servidor HTTP Apache. Configuración predeterminadas no seguras dentro de los productos. Muchos productos tienen configuraciones predeterminadas que habilitan los agujeros de seguridad y equipos de red mal configurados. Las malas configuraciones del propio equipo pueden causar problemas de seguridad importantes, por ejemplo, las listas de acceso mal configuradas de protocolos de routing o las cadenas SNMP pueden abrir enormes agujeros de seguridad. De políticas, las políticas las va a dictar directamente ¿quién? El administrador de la red.
Si no hay políticas de seguridad y no están por escrito, ¿sí? No se pueden, ¿qué? Hacer cumplir. Si una política como tal, las batallas políticas y las luchas territoriales pueden dificultar la implementación de una política de seguridad sistémica, falta de continuidad de autenticación, las contraseñas mal elegidas, las contraseñas fáciles de decodificar o las contraseñas predeterminadas pueden permitir el acceso no autorizado a la red. Controles de acceso lógico no aplicados, el monitoreo de auditoría inadecuados permiten que los ataques y el uso no autorizado continúen. Esto hace que la empresa desperdicie recursos. Esto puede ocasionar acciones legales o despidos de técnicos de TI, de la administración de TI o hasta directores de empresas que permiten que estas condiciones no seguras persistan. La instalación de software y hardware y los cambios no respetan la política, los cambios no autorizados que se realizan en la topología de la red, la instalación de aplicaciones no aprobadas, crean agujeros de seguridad. La falta de un plan de recuperación tras un desastre produce caos, pánico y confusión cuando alguien ataca, en este caso, a la empresa. Entonces ya vemos que hay muchas vulnerabilidades. Eso también tendría que ser un curso de seguridad informática, muchachos. Entonces, a ver si me ayudan con vos los que tienen, perdón, sí, con vos los que tienen micrófono. Enviar virus para reformatear un disco duro, ¿qué sería? ¿Ninguna? Pérdida y manipulación de datos. Listo. Alterar registro de datos. También sería la manipulación de datos. Listo. Impedir que los usuarios legales accedan a los servicios de datos. Usuarios legales. ¿Están de acuerdo? Robar informes de investigación científica. ¿Sí vamos bien? Robar base de datos de usuarios de una empresa. Sobrecargar una red para que los usuarios no puedan, ¿qué? Ingresar. Hacer compras ilegales en línea. Hacerse pasar por otra persona para obtener crédito. No creo. Espere que algo está mal. Interrupción del servicio. Robar. Robar, pues con robar. Impedir que los usuarios legales accedan a los servicios. Enviar virus, alterar registros, interrupción del servicio, no creo. Me dejo pensando, ¿sí? Impedir, le pongo acá, tiene que venir acá y esto acá. Siempre tuve la duda. No le entendí, ¿sí ve? Porque nosotros no leemos bien. Entonces, robo de identidad, voy a verificar los dos, hacerse pasar por otra persona para obtener crédito. Claro, igual que la anterior, sí. Interrupción del servicio, impedir que los usuarios legales accedan a servicios de datos. Le impide, ¿sí o no? Le está impidiendo la información para que pueda trabajar. Acá, etiquetar cables y componentes fundamentales. ¿Qué creen que sería ahí? Arranquemos por acá, a la fija. Controlar temperatura y humedad. Avanzados. Usar cámaras de seguridad. Etiquetar cables y componentes fundamentales. Y ya miramos. Controlar el acceso a las puertas, a los puertos de consola. Controlar. Generar un flujo de aire positivo. Creo que esas están fijas. Instalar fuentes de alimentación redundantes. Instalar sistemas de UPS. Ejecutar, etiquetar cables y componentes fundamentales. Bloquear dispositivos, impedir acceso no autorizado. Vamos a ver. Otra vez nos piquemos en el bloquear. ¿Bien? Miren. Entonces, mantenimiento, controlar el acceso a los puertos de la consola. O sea, lo puede trabajar ahí.
Bloquear dispositivos sin pedir el acceso no autorizado es que colocarle claves, ¿sí o no? Dependiendo de lo que vaya a tener para que sea completamente seguro. ¿Listo? Tipos de malware. Entonces van a ser los virus. Vean acá, vemos la parte de seguridad. Las vulnerabilidades principales de las estaciones de trabajo, los usuarios finales son virus, gusanos de ataques de caballos troyanos. Entonces miremos. Viene la información, él envía, el virus es un software malicioso que ejecuta una función no deseada específica y generalmente dañina para quién, para el equipo. Viene el punto y va. Ahora envía el gusano. Un gusano ejecuta un código arbitrario, se instala copias de sí mismo en la memoria del equipo infectado. El objetivo principal de un gusano es replicarse a sí mismo automáticamente y esparcirse por la red de un sistema al otro. Simplemente tiene copias, ¿sí ven? Ahora viene un caballo de Troya, troyano. Es un tipo de malware que no se replica a sí mismo. Generalmente contiene un código malicioso que está diseñado para parecer otra cosa, como una aplicación o un archivo legítimo. Cuando se descarga y abre una aplicación o un archivo infectados, el caballo de troyano puede atacar el terminal desde adentro. Entonces es más complicado que un gusano, ¿sí ven? Simplemente no saca copias, sino se va apoderando del control y el manejo del equipo para poder obtener la información y poderlo que manejar incluso remotamente. Ataques de reconocimiento, entonces vemos acá detección y esquematización de sistemas, servicios y vulnerabilidades. La primera parte que la hace, vean. Mira la página, busca cómo está o cómo el nick de la misma página o del equipo que va a trabajar y le envía que graba esa información. Entonces hace el reconocimiento. La parte 2, el ataque de acceso, manipulación no autorizada de datos de accesos al servicio o privilegios del usuario. ¿Bien? Ya tomó el control y le está devolviendo la información. Ya logró tomar la información. ¿Bien? Parece estar activo. Ya miró el estado. La parte 3, ya que miró el estado y todo, envía nuevamente el escaneo a puertos para ver cuál le queda abierto y le da la información del puerto que puede que ingresar o que no tiene seguridad. En este caso puede ser, bueno, el 953, el último. Mire, analiza la información, hace intercambios, todo el cuento, refactura, hace el white chart para ver cómo es el manejo de la información y puede existir que una denegación de servicio. Consiste en desactivar o dañar las redes, sistemas o servicios. Entonces la denegación directamente del servicio. Recordemos que lo podemos hacer un ataque de reconocimiento con un NS Lookup y Whois para identificar fácilmente el espacio de direcciones asignado, cuál está libre, si todos los puertos están protegidos o no tienen ninguna protección, para poder empezar a ¿qué? Atacar la información. Ataques con acceso. Entonces miren, en este caso ataques de contraseña. Lo vemos acá. Ataques por fuerza bruta, caballo de Troya, programas detectores de paquetes. La parte 2, explotación de la confianza. Miren, el atacante quiere obtener acceso del equipo A, el sistema B confía en todos, el sistema A confía en el sistema B, él dice que no puede obtener acceso a la A, pero el sistema B está abierto, se mete por la parte B. ¿Cómo logra ingresar? En este caso, simplemente haciéndole una inundación. Entonces es como yo les comenté que se hace con un software de Linux que se llama Kali Linux, que uno, por ejemplo, con una clave de un vecino o algo así, uno puede
atacar hasta que llega un punto en que le da la información. Pero pues toca tener paciencia y pues eso no es ético, ¿no? En la figura 3, Eh, dime. Profe, ¿eso se hace capturando el handshake? Sí, correcto. O sea, ya lo logras capturar y lo que hace realmente el router, ¿sí? Es enviar o el software directamente al Kali Linux, es coger el router del vecino, enviarle paquete, hasta que ya lo satura tanto, lo tiene desesperado, que el router lo que hace es tome la clave. Y ahí es cuando se logra apoderar de las claves. Entonces es complicado, ¿no? Acá, redireccionamiento de puertos, miren la figura 3, el atacante instala un software en el host A, que es este, viene la información, va pasando, este es el firewall, el host A comprometido, el atacante accede al host B en un puerto diferente para lograr ¿qué? Mirar si tiene la información. La víctima hace clic en el enlace de correo electrónico de suplantación de identidad y se lleva tanto la información del equipo, de pronto a veces también con el servidor, y se denomina mind intermedio, ¿sí? Es como hombre en el medio, es lo que me indica eso, que es acá, donde se encuentra el de una vez listo para obtener la información, pero ha tenido, mucho tiene mucha ciencia, eso no es tan fácil. Acá vemos las sobrecargas de recursos, más o menos lo que le digo, espacio de disco, ancho de banda, búferes, saturación de ping como el Smurf, tormentas de paquetes como las bombas UDP y Fragile, datos en conjunto incorrecto, paquetes de tamaños excesivos como el pin de la muerte, paquete supuesto como el Winoc, datos no gestionados como el teardrop, o sea, para saturarlo, los ataques de OS o2, recuerden que es la denegación, impide que el personal autorizado use un servicio porque consume los recursos del sistema. Entonces se va a empezar a poner más lento. Miremos la parte 2 acá. Entonces, miren, el atacante envía un ping mal formado o muy grande. Se está transmitiendo la información. Llega un punto, vea, y lo hace de esa manera. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Simplemente logró inmiscuirse dentro de qué? Dentro de la red. Ya cuando logra en este caso toda la información, se hace la saturación o simplemente el ventaneo entre o así se transmiten los datos como habíamos visto. El atacante envía varios perdidos sin desincronía a un servidor web. Dele. Un servidor web espera para completar el enlace de 3 vías como tal, vuelve y envía la información en este caso. Un usuario válido envió un pedido de sync y el servidor web no está disponible, es decir, ya logró coger el delincuente o el atacante la información para poderla trabajar. Acá el atacante utiliza muchos hosts intermediarios denominados zombies para iniciar el ataque. Entonces, ¿sí ven que es como si fueran espejos? No solamente uno, sino varios, hasta que por algún lado le tenga que dar la información. El ataque Smurf, en este caso, lo que me muestra es que hay varios zombies. Él le envía el direccionamiento, le envía la repetición, todo este tipo de cosas. Es el intento de saturar el enlace WAN del destino, es decir, el router, ¿sí? Hasta que llega ya un momento que ya lo satura, como hemos visto, y le puede dar, ¿qué? La dirección. O sea, eso se llama técnicamente la inundación. Inunda el equipo hasta que lo obliga a darle la clave. Entonces vamos a ver acá. Entonces dice, tipo de ataque. Acme Inc. es una computadora como servidor de impresión. El personal de TI no ha hecho actualizaciones de seguridad en la computadora durante más de 60 días. Ahora el servidor de impresión está lento y envía una gran cantidad de paquetes maliciosos a NIC. ¿Cómo se llamaría en este caso el ataque? Gusano, acceso, virus, caballo troyano, reconocimiento. Dos. Listo. Ahora dice, Sharon, una pasante de TI en Acme Inc., descubrió algunos paquetes extraños mientras revisaba los registros de seguridad generados por el firewall. Algunas direcciones IP en Internet enviaron paquetes mal formados
a varias otras direcciones IP en diferentes números de puerto al azar dentro de ACMEI. ¿Cuál sería? ¿Solo hay un micrófono, muchachos? No puede ser. De pronto de acceso. ¿De acceso? ¿Dónde vamos a verificar? Los dos, ¿sí ves? Entonces los vuelvo a dejar ahí, ya descartaron dos. ¿Quién más? ¿Quién da más, muchachos? Entonces, gusano y virus. Gusano, sí. Reconocimiento. Listo. Perfecto. Ahora, váyanlo leyendo y me dicen dónde lo coloco. Internet. A ver, ¿qué tal? El primero es un troyano. Un troyano. Listo. El segundo. El de acceso. ¿Qué opción nos queda? Sería el primero virus y el otro reconocimiento. Nada. Los otros, ¿qué dicen, muchachos? Ninguno, muchachos. ¿Cuál? ¿Qué ibas a decir? Gusano quizás, porque rechazo de servicio no me parece. Cargue con la cámara. Ellos con la cámara, ¿sí? ¿No? No. No Tampoco es es. acceso. No, es un caballo de Troya, creo, el de abajo. Caballo de Troya, dices. Correcto, sí, señor. El 100, ahí va. Y ahora el último, a ver entre todos. El primero creo que sí es rechazo de servicio. El primero creo que más bien es un... Ah, no, sí, sí, es un ataque de negación de servicios. Y el último creo que es de acceso. Perfecto, muy bien. Gracias. Bueno, quedamos que la práctica de laboratorio entonces de pues miremoslo, esta es una investigación nomás, de los ataques y este tipo de situaciones, que es el SANS. ¿Sí? Entonces esta no la haríamos.
Mira, objetivos, recursos, dispositivo, PC, una presentación. Es mirar páginas de ataques. ¿Bien? Entonces esa la dejamos así. Solo paquete tracer, ¿listo? Copias de respaldo. Entonces vemos acá la importancia. Parches de sistema operativo. Lo importante que siempre es tener que el respaldo de la información o también la redundancia en cuanto a lo que es el software con el fin de que podamos ir actualizando, ir teniendo mejor cosas para el sistema operativo, nuevos parches actualizados, versiones, todo este tipo de cosas. Entonces hay algunas personas que lo que hacen es, si como le va a pagar el equipo, es bloquear esta parte, ¿sí o no? Pero el ideal es que él vaya actualizando el sistema operativo, de pronto es el antivirus también la base de datos de antivirus nuevos y todo eso. Entonces es mejor siempre dejarlo. Acá, entonces miremos el concepto AAA, autenticación, autorización y la cuenta, ¿sí? Entonces, la autorización en este caso, ¿quién es? Por ejemplo, en una tarjeta de crédito. Acá, la autorización, ¿cuánto puede gastar? Es decir, ¿cuánto tiene el cupo? Y el accounting o la auditoría es en qué se gastó el dinero cuando ya le llega directamente el extracto bancario para tenerlo que pagar. Entonces, de esta manera es que se da esos tres servicios para compras y todo ese tipo de situaciones también cuando uno va a trabajar, como todo está sistematizado, lo vemos de esa forma. Miren, equipos de seguridad, Cisco no solamente trabaja router y switch, sino trabaja toda la información por dispositivos de firewall. Entonces, cuando yo estoy viendo que tiene la información para que no se ingresen personas extrañas o datos extraños, estos equipos se dedican a computadoras específicas que no tienen periféricos, no tienen disco duro. Los firewalls basados en aplicaciones pueden inspeccionar el tráfico con mayor rapidez y son menos propensos a sufrir fallos. Entonces son los equipos que están acá. Firewall basado en servidor, la mayoría de los routers domésticos integrados tienen capacidad de firewall básicas que admiten filtro de sitio web, aplicaciones y paquetes. Los routers más especializados que ejecutan sistemas operativos especiales como el sistema operativo de interworking de Cisco IOS también tienen capacidades de firewall que se pueden configurar. Router inalámbrico de banda ancha, que es como los que nosotros conocemos. En las casas, firewall del lado del cliente que normalmente filtra el SPI o la información que va a ser de identificación y este tipo de cosas. El usuario puede tener que decidir si desea permitir la conexión de ciertas aplicaciones o puede definir una lista de excepciones automáticas. Con frecuencia los firewalls personales se utilizan cuando el dispositivo de host se conecta directamente a un modem ISP que no están bien configurados, pueden interferir con el acceso a internet. No se recomienda utilizar más de un firewall personal a la vez porque puede haber conflictos entre ellos. El firewall personal, aplicaciones de firewall que generalmente proporcionan una solución que combina un firewall SPI y control de acceso basado en direcciones IP de aplicaciones. Los firewalls basados en el servidor pueden ser menos seguros que firewalls dedicados y basados a aplicaciones, debido a las debilidades de seguridad del sistema operativo de uso general. Entonces aquí te dice, filtrado de paquetes, evita o permite el acceso a las direcciones IP o MAC, filtrado de aplicaciones, evita o permite el acceso a tipos específicos de aplicaciones de los números del puerto, y filtrado URL, evita o permite el acceso a filtros de palabras claves o URL específicos. Inspección activa de estado de paquetes. Son los paquetes entrantes, deben construir respuestas legítimas y solicitudes a los hosts internos. Los paquetes no solicitados son bloqueados a menos que se permitan específicamente. Las SPI también pueden incluir la capacidad de reconocer y filtrar tipos específicos de ataque como el de denegación de DOS. ¿Sí? Recuerden que hay un curso, muchachos, cuando empezamos yo les mostré varios cursos que hay. De pronto, si tienen ánimo ahora en esta época de vacaciones, son 5 capítulos, pero le dan un certificado, no necesita instructor ni nada, de introducción a la ciberseguridad, ¿sí? Y a partir de ahí hay otro que creo, bueno, ya los miramos, también es gratuito, ¿sí? Y usted podría también empezar a hacer lo que decíamos nosotros, el carrier, o la carrera para no solamente ser CCNA,
sino empezar a mirar la parte de seguridad que le gusta. La seguridad en terminales, entonces vemos tablets, celulares, vemos de todo ahí. Los terminales más comunes se usan en PC, portátiles, bueno, nos dicen a nosotros que la seguridad de dispositivos terminales en los trabajos más desafiantes, un administrador de red, ya que incluye la naturaleza, el ideal es que cada dispositivo también tenga su propio firewall y su propia seguridad para evitar que pues, vaya a llegar la información no deseada y se le puedan llevar la información. Acá restringir la función del router, entonces mira, yo le digo autosecure. En este caso, al darle el autosecure, estas son las características que ya tiene el router por sí solo. Se puede utilizar la característica Cisco Autosecure para proteger el sistema como se muestra en la ilustración. Además, existen algunos pasos simples que deben seguir y se debe aplicar en la mayoría de sistemas operativos. Se debe cambiar de intermedio los nombres de usuario, de inmediato, perdón, y las contraseñas predeterminadas. Se debe restringir el acceso a los recursos del sistema solamente a las personas que están autorizadas a utilizar dichos recursos. Y siempre que sea posible se deben desactivar y desinstalar todos los servicios y aplicaciones innecesarios. Entonces, con un comando como esto, yo desde el equipo le puedo decir, oiga, autocuídese o tenga que autoseguridad. Las contraseñas, pues ya hemos visto, contraseña débil secreto, contraseña por diccionario simple, Pérez, apellido de soltera de una mujer, Toyota, marca de un auto, Bob 1967, nombre y fecha de nacimiento del usuario, Blue Leaf 123, palabras y números simples, contraseña segura, vemos acá por qué es segura, combinación de caracteres alfanuméricos, esta otra combinación de caracteres alfanuméricos, símbolos y un espacio, dependiendo de lo que se vaya a trabajar. Entonces siempre es mejor tenerle unas contraseñas más complejas. Aquí vemos entonces, ¿se acuerdan del comando Service Password Encryption? Ahí yo le puedo decir Security Password Mid Length 8, ¿sí? Login Block for 120 attempts cada 60 segundos, Line BTY, tan. De acá vimos el Service Password Encryption, que era para encriptar la clave secreta. Además, para asegurar todas las contraseñas configuradas tengan la longitud mínima específica, utiliza el comando Security Password Min Length en modo de configuración global. Ya después de poder utilizar esto, puedo también decirle Login Block for 120 attempts 3 within 60. Este comando bloquea los intentos de inicio de sesión durante 120 segundos y si hay 3 intentos de inicio de sesión fallidos en 60 segundos. El exit timeout, entonces me dice otra recomendación es configurar tiempo de espera de ejecución. Al configurar el tiempo de espera de ejecución, le ordena al dispositivo Cisco que desconecte automáticamente a los usuarios una línea después de que hayan estado inactivos durante un valor de tiempo de espera de ejecución. Los tiempos de espera de ejecución pueden configurarse en los puertos de consola BTY y auxiliares con un comando exit timeout en el modo de configuración de línea. Entonces vemos acá router config line BTY, router config exit timeout 10. Este comando configura el dispositivo para desconectar a los usuarios inactivos después de ¿qué? De 10 minutos. Entonces, después de 10 minutos, lo va a botar. Activar el SSH o la configuración externa. Entonces, lo primero, recuerden que yo le digo en este caso config T, IP domain name spam. Paso 1, configurar el nombre del dominio IP. Acá lo vemos. Paso 2, generar claves secretas unidireccionales. Entonces vemos acá Crypto Generate RSA General Case Módulo 2024. Paso 3, verificar o crear una entrada de bases de datos local. Mire, acá me va a mostrar entonces de una vez, ¿sí? Por ejemplo, en este caso de base de datos local, los módulos y la cantidad de información que puede tener. Y habilitar sesiones SSH entrantes por BTY. Entonces acá vemos la BTY. No se preocupen, es que Cisco, lo que yo les dije, esta es la primera parte del curso. Él tiene 3 módulos más para uno ser CCNA. Entonces nosotros lo que hemos visto acá son los 11 capítulos, pero del primer curso, ¿sí? O sea, como la introducción, ¿a qué? A las redes, pero más adelante él tiene la opción de uno poder trabajar todo esto. Entonces, IP de red mediante el comando IP domain name en el modo de configuración global. Paso 2, Crypto Key Generate, ¿sí? Se debe generar claves secretas
unidireccionales para que el router cifre el tráfico SSH. Paso 3, crea una entrada de nombre de usuario a la base de datos local mediante la configuración username. Paso 4, habilite las sesiones SSH entrantes mediante los comandos de línea BTY login local y transport input SSH. Ahora se puede acceder directamente desde algo remoto al router en este caso. Aquí lo vas a ver cómo es la configuración, ¿sí? En este packet tracer. Entonces ahí les va a quedar seguro, vea configuración de contraseñas seguras y SSH. La práctica de laboratorio, pues es lo mismo, muchachos. Vamos a ver, miramos. Pero en la vida real. Pero si ya hacen esa, yo creo que ya lo tienen fácilmente de hacer. Entonces con router es lo mismo. Mira. Cómo configurar, del el DNS, use class, la clave, todo eso. O sea, yo pienso que ya haciendo, incluso aquí se alcanza a meter con la criptografía, haciendo ese packet tracer ya les va a quedar claro pues, la parte práctica porque no hay otra opción. Y lo mismo para trabajar acá el Telnet y el SSH en Wireshark, que era el software para tener esto. Uy, si había laboratorios acá. Pero sí, muchachos, sí, pues si lo alcanzan a leer, chévere. Si lo alcanzan a hacer mejor, pero pues yo sé que por tiempo ya tocaría es pues ir terminando ahí. Ya el indicador de ping iOS, miramos el router, le hago que un ping y la idea es que se transmita toda la información sin ningún problema. Es decir, que se transmita no solamente el tiempo ahí, sino que no haya que pérdidas de la información. Acá lo que me indica entonces es que la admiración, en el 1, ¿ven las admiraciones acá? Indica la recepción de un mensaje de respuesta de eco y CMP, como se muestra en la figura 1. Y los dos puntos, espérenme acá, yo estaría acá, dos puntos, indica que se agotó el tiempo mientras esperaba el mensaje de respuesta de eco, pues ya transcurrió la información, ya dijo que se ha transmitido cada 3 milisegundos. La U, en este caso, que recibió un mensaje ICMP inalcanzable, es decir, que no está dentro de qué, dentro de la misma red. Ahí no me muestra la U. No me la muestra. Pero es la forma como se va a trabajar esa información. Cuando es un ping extendido ya es para interconectar de quién, de redes a redes. Ping, protocolo IP, ¿hacia dónde va? Hacia 192.168.10.1, sería la salida de acá. Repite el conteo, cuántos datagramas o el tamaño de los datagramas que se pueden enviar de los paqueticos, 100. El tiempo que transcurre en este caso, 2 milisegundos. Y que si quiere continuar viendo el comando, se le dice que sí. Vuelve a mostrar hacia dónde quiere ir o cuál es la fuente, en este caso, del mensaje, 10.1.1, y me vuelve a hacer toda la trazabilidad nuevamente. Me muestra el tipo de servicio que se va a trabajar, el set del encabezado del paquete, la validación o si se quiere replicar, el patrón de los datos, ¿sí? El tiempo y cómo se está enviando el paquete. Entonces, mire, extendido el comando ping, se ingresa de este modo, escribiendo ping al modo de ejecución privilegiado sin una dirección IP destino, como se muestra en la figura. A continuación presenta una serie de peticiones de entrada. Al presionar intro, se aceptan valores predeterminados indicados. El ejemplo muestra cómo forzar que la dirección de origen de un ping 10.11, observe la figura 2, observe el router 2 en la ilustración. La dirección de origen para un ping sería 209.165.226, que aquí lo vemos ya cuando está ingresando. De esta manera, el administrador de red puede verificar desde router 2 a router 1 quien tenga la ruta 10.1.1.0/24. Tenga el comando ping IPv6, se utiliza para pings extendidos de IPv6. Entonces, este comando, el ping nomás, me da la posibilidad de hacer la extensión del mismo comando. Líneas de base. Entonces, vemos acá, 8 de febrero del 2013, C ping a un equipo 1066, la información se perdió 0, 0. Recuerde que en algunos casos cuando uno hace esto, dependiendo del proceso de la información, a veces le da que se ha transmitido 2 paquetes o 3 paquetes en ese momento. Si usted le vuelve a dar de una vez la información o le vuelve a dar el ping,
le llegan todos los paquetes. Vemos la parte 1. Miren las fechas. La hora, la misma. Ya les explico. De acá la 3, el tiempo menor a 1 milisegundo o mayor a 6 milisegundos. Entonces, en este caso, el ping me va a garantizar la conectividad, o el trace como comandos más relevantes para mirar si hay posibilidad de trabajar nuevos comandos. Aquí me dice, vamos a ver prácticas recomendadas. Vamos a ver si la página está activa. Miren, les da la explicación cómo se hace. Una prueba de escritorio, la versión que va a tener, y le vuelvo a explicar prácticamente todo el show version, y cómo se están viendo los paquetes, cómo se está viendo el MIP, cómo se está haciendo el transporte de la información. Entonces es una adicional que le ponen ahí. ¿Listo? Pero pues ahí está para poderlo ver. Interpretación del comando tracer, traceroute 10102. Pues si tú miras ese traceroute 10102, que sería este pedacito que está acá, el seguimiento desde un host 10102, perdón, que es este tipo, lo haría de la siguiente manera con el tracer. Tracer, él traza la ruta, máximo puede tener 3 sobresaltos, en este caso, o 3 pasos por router para llegar hasta esa información o dispositivos. Me dice acá, puede tener máximo 30. En el primer salto se demoró 2 milisegundos para pasar a 2.54 hasta acá, hasta llegar a este punto. Y de allá por allá, de ahí para allá se quedó sin tiempo. Entonces son las formas de intercomunicar o saber si efectivamente está la información. Aquí en la figura 2 se muestra comando tracer introducido en el host 1 para rastrear hasta el host 2. La única respuesta satisfactoria provino del gateway del router A. Las solicitudes de rastreo al siguiente salto expiraron, lo que indica. Por eso dice request time out, lo cual significa que el router siguiente no respondió. Los resultados del rastreo indican o bien que hay una falla de interconexión de redes fuera de la LAN, o que esos routers se configuraron para no responder las solicitudes del eco. Eso en algunos casos, en el primer laboratorio, yo me acuerdo que en el segundo capítulo se veía eso, que estaban previamente listos. Opciones de traceroute, protocolo IP, target in address, si hay IPv4, la fuente de la dirección, el display numérico, los segundos, la prueba, la pérdida de paquetes, y la interpretación. Miren. Entonces está acá, me dice opciones, que no resolvió los hostname, menos H, todo lo dejo ahí, máximo cantidad de saltos que puede tener, menos J, la lista de los equipos que tienen que atravesar a los hosts en IPv4, el tiempo que queda por fuera, menos W, ya el menos R, en este caso, es para qué, únicamente para trabajar IPv6, y la fuente también para mirar la dirección IPv6, menos 4 para trabajar en este caso IPv4, y menos 6 IPv6. Entonces toda la información que va a tener ahí. Ahí lo vas a tener que probar en este packet tracer, en este otro packet tracer, y te vuelvo a mostrar aquí un resumen de los comandos más importantes trabajados en el capítulo 2, en el show running config. ¿Se acuerdan? Me mostraba la configuración de cómo estaba previamente construida la configuración del router. Show interface, ¿se acuerdan? Todo lo que tenía. O también podría ser show IP que. Show IP address, por ejemplo, brief. Miren acá. Show ARP, que me muestre las tablas que hay en cada uno de los equipos o de los routers subsiguientes. Show IP route. Menos C, si es comando RIP, si está externo, interno, si está conectado directamente.
si está conectado, si tiene un protocolo RIP, el serial, cómo se va a trabajar. El 5, que me muestre todos los protocolos que se han trabajado, si están arriba o están activados. El show version, que me muestra entonces la versión del equipo, en este caso, la 12.4. Ese es como el repaso que se le da ahí. ¿Recuerdan del show version bien? Lo ponemos acá. Mientras yo regreso.
Listo. Esperen un segundito. Listo. Entonces ahí me recuerda es que todo lo que tiene que ver con el comando show version. Allá está ahí centrándonos en todo lo que se va a tocar hacer. ¿Sí? Nosotros otro packet tracer. Hay muchos que hacer. Listo. Yo tengo lo que compartiste en una carpeta, en un drive al principio, la profe Paola me lo facilitó. No sé si ese sea. Listo. Entonces vamos aquí con el ipconfig. Entonces vemos en amarillo la dirección IP del equipo host, cual se está empezando a transmitir, 192.168.1.2. La máscara de subred tal cual, 255.255.255.0. El default gateway, o que el que me está dando a mí el internet en este caso, 192.168.1.254. Ejemplo de resultado del ipconfig. Miren, me muestran para ese equipo la configuración que tiene y una vez la información. Acá, pues me muestra ya directamente la dirección física o la MAC del equipo. Y si yo le digo ipconfig display NDS, me muestra en este caso todas las entradas de DNS en caché con sistema informático Windows. Entonces vemos acá WinZip, record name, la página, el tipo, el tiempo de vida que tiene el paquete, la longitud del paquete, si tiene respuesta y cómo quedó guardado. Acá el comando ARP, ARP-A. Entonces el ARP se ejecuta desde el símbolo del sistema, como se muestra. ARP-A enumera todos los dispositivos que se encuentran actualmente en la caché ARP del host, lo cual incluye la dirección IPv4, la dirección física y el tipo de direccionamiento estático o dinámico por cada uno. Entonces miremos acá, está conectado en este caso el 10.0.0.2, identifiquémoslo, este equipo, al switch, 10.0.0.3 al switch, 10.0.0.4 al switch, y en este caso hay una dirección dinámica, por eso es diferente y nos lleva a la misma información, que me diga 10.0.0.254, el router. Se puede borrar la caché mediante el comando ARP-D, asterisco, en caso que el administrador de red desee volver a llenarla con la información actualizada. ¿No? Pues contiene la información, va transmitiéndose y se puede asegurar dependiendo de lo que tenga. La caché ARP solo contiene información de los dispositivos a los que se accedió recientemente para asegurar que la caché ARP está cargada. Hacer ping a un dispositivo de manera tal que tengan una entrada a la tabla ARP. El comando show cdp neighbors lo que me va a mostrar a mí es simplemente cuáles son los vecinos. Se le dice que es un comando chismoso, porque es lo que hace en este caso, si lo estoy mirando desde R2, es mirar cómo están el router 1, si está conectado, y el router 3, y qué equipos están conectados a él. Entonces, identificadores de dispositivo, por ejemplo, el nombre host configurado de un switch, lista de direcciones hasta la dirección de capa de red de cada protocolo admitido. ¿Bien? Identificador de puerto, el nombre de puerto local y remoto en forma de caracteres ASCII, como por ejemplo Fast Ethernet 00. Lista de capacidades, por ejemplo, si el dispositivo es un router o un switch. Y la plataforma
del hardware del dispositivo. Por ejemplo, un Cisco serie 1841. El comando show cdp neighbor detail muestra la dirección IP de un dispositivo vecino, o sea, lo que les acabo de decir, va a mostrar toda la información que tiene. Para no mirar en este caso las publicaciones de CDP de manera predeterminada, es importante que sepa cómo deshabilitar el CDP. Para desactivar el CDP globalmente, utilice el comando de configuración global, no CDP room. Para desactivar CDP on interfaz, utilice el comando de interfaz, no CDP enable. ¿Listo? El comando show IP interface brief, recuerdan que yo les había mostrado las interfaces, pero aquí me muestra una vez más fácil, no show interface solito, sino que me va a mostrar el direccionamiento y ese protocolo está arriba abajo y de pronto no toda la cantidad de carreta que me muestra el otro. Ya estamos repasando. Comando show, entonces hagámoslo rápidamente. Sospecha que hay un problema con la configuración actual del switch. Desea ver la configuración guardada a fin de poder compararla con la que está en ejecución en ese momento. ¿Cuál creen ustedes que es? Show startup. ¿Cómo está configurado? Está hablando por teléfono. Con el personal de asistencia de Cisco le solicita el nombre de iOS y la RAM y NVRAM y la memoria flash disponible del switch. También le solicita la ubicación de arranque de un sistema, en este caso hexadecimal. ¿Cuál sería? Show version. Está ejecutando el protocolo de routing EIPRG y necesita saber los intervalos de actualización y qué redes e interfaces activas anuncia el router. ¿Cuál creen que es? Show IP brief in the brief. ¿Cuántos intervalos de actualización? Bueno, no puede conectarse a internet. Necesita saber si el router tiene una ruta de internet y qué protocolos se utilizan para proporcionar la ruta. Show IP protocol. Debe actualizar la documentación de red, una enumeración rápida de las direcciones IP de los routers en relación con las direcciones MAC y ayudaría a terminar la tarea para fines de registro. Show ARP. Show IP. El dispositivo intermediario más cercano a un switch tiene 24 puertos. Desea ver la lista simple de puertos utilizados de estados de IP de la VLAN. Yo hubiera cambiado este de pronto por Show IP, Interface Brief. ¿Listo? Show IP Interface Brief me muestra todo. Práctica de laboratorio, bueno, el CLI, para recopilar ya la información. El comando debug. Entonces, el comando debug de iOS permite que el administrador muestre estos mensajes en tiempo real para el análisis. Es una herramienta muy importante para supervisar eventos en un dispositivo Cisco iOS. Todos los comandos debug se introducen en el modo exec privilegiado. Cisco iOS permite limitar el resultado debug para incluir solo la característica o la subcaracterística relevante. Esto es importante porque se le asigna alta prioridad al resultado de depuración en el proceso de CPU. Y puede hacer que el sistema no pueda utilizarlo. Por tal motivo, use los comandos debug para solucionar problemas específicos. ¿Listo? Entonces me va mostrando ahí qué debug hay. Por ejemplo, IP y CMP. Como vemos acá, para supervisar el estado solo de debug. Debug para depuración, en este caso con privilegios de líneas de comando dependiendo de lo que vaya a tener. La palabra clave no debug especifica depuración específica como tal. Alternativamente puede ingresar la forma un debug, un comando ejecutable privilegiado, un debug IPSMB para desactivar todos los comandos debug activos inmediatamente. Utiliza el comando un debug all. Algunos comandos debug como debug all y debug IP packet generan una importante cantidad de resultados y usan una gran porción de recursos del sistema. El router estaría tan ocupado mostrando los mensajes de depuración que no tenían suficiente
potencia de procesamiento, de suficiente, sí. Estaríamos ocupando depuración, que no tendría suficiente potencia de procesamiento para realizar las funciones. Comando terminal monitor, bueno, si ya lo hacen para practicar porque veo que hay demasiada información, demasiados laboratorios. O sea, les hago una pregunta. O sea, clases completas con exámenes se acaban el viernes, ¿no es cierto? De este viernes en 8. 30 de mayo, si mal no estoy. Con exámenes y todo de todas las asignaturas. Sí. O sea, la otra semana tienen los horarios normales para presentar exámenes. En algunas asignaturas, en otras creo que los quitaron, los exámenes en sí. Bueno, muchachos, no importa, hagámoslo. Ustedes pueden, son fuertes. Nunca he confiado tanto en un grupo en el 2020 como en ustedes. Qué moral. 6 pasos de la metodología de solución de problemas. El 1, identificación de problema. 2, establecer una teoría de causas probables del problema. 3, poner a prueba la teoría para determinar la causa. 4, establecer un plan de acción para resolver el problema e implementar la solución. 5, verificar la funcionalidad total del sistema e implementar medidas preventivas. Y 6, registrar hallazgos, acciones y resultados. Se me va mostrando aquí cada una de las descripciones y qué va a hacer. Cada revisable. Solucionar o escalar, es decir, darle la información al jefe más alto en este caso, ya es una decisión. Por ejemplo, después de solucionar problemas, el técnico decide que un módulo de router debe reemplazarse. Este problema se debe escalar para obtener aprobación del gerente. Es probable que el gerente tenga que escalar el problema nuevamente, ya que podría necesitar la aprobación del departamento de finanzas antes de comprar el nuevo módulo. Eso sucedió en la universidad. Uno de esos routers, muchachos, Zippel router, sí. Extrañamente, hace 1 año y medio se dañó, ¿sí? Entonces, ¿qué se hacía? Se quedó por fuera y eso. Y el señor que ustedes vieron enfrente de bata blanca, o sea, donde están los laboratorios, las pinzas y eso, le dieron la opción de mirar a ver cómo lo solucionaba. Y él lo pudo solucionar, ¿sí? Entonces ahí está. Pues no tocó de pronto invertir mucho dinero, pero se logró dar la solución que se necesitaba. Creo que el daño había sido que por un rayo se había dañado ese equipo, ¿sí? Entonces en ese caso es el fusible. ¿Cuánto vale el fusible? 200 pesos. Pero pues tocaba hacerle, o se tocó hacer toda esa gestión para ver cómo tenía. Prueba de conectividad satisfactoria con el comando ping 10.0.010. Entonces se le hace. Él dice que está en este caso enviando 5 paquetes de 100, exactamente lo que me indica. Que si su ping se ejecuta con éxito aquí, successfully, ¿sí? Puede quedar por seguro que los paquetes están llegando desde el origen hasta el final donde lo vaya a enviar. Con el trace route, en este caso, te muestra la figura, es útil para mostrar la ruta que los paquetes utilizados para llegar a un destino, aunque el resultado del comando ping muestra si un paquete llegó al destino, el resultado del comando trace route muestra qué ruta tomó para llegar ahí o dónde el paquete fue interrumpido a lo largo de la ruta. O sea, si se cortó en alguna parte, ¿dónde? Y si llegó. El Show IP Interface Brief, entonces como hemos visto, me muestra simplemente las 2 interfaces configuradas en las direcciones IPv4 app y app, estas 2. Estas interfaces pueden enviar y recibir tráfico, las otras interfaces no tienen ningún direccionamiento IPv4 activo. En este caso, sería para ver el router 1, tendría que ser 10.0.1 que esté en app, y en este caso 10.0.1.1 también que esté en qué, en app. Lo único que cambia es los numeritos acá, 0 y 1, y que estén arriba los protocolos. Entonces los pasos, a ver, me dice, arrastre cada paso al campo que se encuentra junto a la descripción correspondiente. Establecer la teoría de los problemas causas. Establecer el plan de acción. Registrar hallazgos y soluciones. Identificar el problema. Poner a prueba una teoría para determinar la causa. Verificar el funcionamiento total de las mismas. ¿Cuál sería el primer paso ahí?
No, ninguno. O por el 5. Empezar. Identifica el problema. Paso. ¿El 1? Sí. Listo, el 2. O el orden en que ustedes vayan viendo. Los muchachos ya no nos ayudan. Eh, establecer una teoría. Paso 2. Ah, bueno, ¿alcanzas a escuchar? Algo, un compañero ahí, pero se escuchó bajito. ¿Dijo eso? Sí, creo que sí. No, pero a la de arriba, establecer Listo, teoría. establecer teoría. Poner a prueba la teoría. Acá. Acá dices, listo. Ahí alcanzamos a escuchar fresco. Que parece que estuviera dañado tu micrófono, pero ahí sí se alcanzó a escuchar. Muy bajito, pero sí. Paso 5. Verificar la funcionalidad. Y 6 sería eso. ¿Sí? Vamos a ver. Perfecto, muchachos. Muy bien. Entonces estos ejercicios sirven para verificar o recordar la información. Operación en duplex, lo que me indica es simplemente la información va y viene. Se refiere a la dirección de la transmisión de datos, si es unidireccional o este tipo de cosas. Si las comunicaciones se limitan al intercambio de datos en una dirección por vez, esta conexión se denomina semiduplex, ¿sí? O sea, si solamente va y no revuelve. El duplex completo permite el envío y recepción de datos simultáneamente. Un semiduplex podríamos decir que es un radioteléfono, por ejemplo, de los taxis. Bueno, de los taxis. ¿Cómo podría ser? En el momento en que PPT abre el canal y transmite la información QR2, se va, PPTan al otro lado, sería que semiduplex, pero no pueden hablar al mismo tiempo, como en este caso, que sería el duplex completo. A eso hace referencia. Incompatibilidad de duplex. Entonces miremos acá. Me aparece el comando ahí. Yo le digo, listo, ¿cómo lo hago? El CDP es el protocolo exclusivo de Cisco. Puede detectar fácilmente una discordancia de duplex entre dos dispositivos Cisco. Vea la topología y los mensajes de registro en la figura 1. Duplex completo, duplex medio. Donde la interfaz Gigabit Ethernet 00 en router 1, que es esta, se ha configurado de forma errónea para funcionar en modo semiduplex. Ahí de vuelta. El CDP muestra los mensajes de registro de enlace en una concordancia de duplex. Los mensajes también contienen nombres de dispositivos, de puertos involucrados en la discordancia de duplex, lo cual facilita mucho identificar el problema. Acá en la figura 2, pues me muestra que la interfaz de C1 se configuró correctamente por la operación de duplex completo, ¿sí? Full duplex, autovelocidad, y que se está haciendo de una manera. Y la 3 muestra que la configuración semiduplex en R1 causó problema, digamos. Autoduplex, PIN, de acá me dice que causó problema. O el problema puede estar en que en HAL duplex también, que es la transmisión únicamente en un sentido. Es decir, que por ejemplo yo hablo, ustedes escuchan, devuelven la llamada como si fuera semiduplex, o hablan solos como si cerráramos el canal. Entonces va dependiendo HAL duplex en un qué, en un solo sentido. Habla, escuchan, hablan ustedes, lo escucho. Semiduplex, damos una señalización para saber cuándo es el momento de hablar. Y duplex o full duplex, full duplex es cuando yo hago la transmisión simultáneamente en los dos sentidos.
Problema de asignación de dispositivos de iOS. Mira, Internet Address, me muestra de una vez el rojo ahí. Y me dice que Show IP Interface, así como lo dejamos, Show IP Interface, el protocolo está arriba, pero me dice que está aquí, Disable. Pero los problemas relacionados con los direccionamientos IP probablemente evitarán la comunicación de dos dispositivos de redes remotas, debido a que las direcciones IP son jerárquicas. Cualquier dirección IP asignada a un dispositivo de red debe adaptarse al rango de direcciones de esa red. Las direcciones IP asignadas incorrectamente crean una variedad de problemas, incluso conflictos de direcciones IP, dependiendo de lo que yo vaya a tener. En un dispositivo de estos, Show IP Interface o Show IP Interface Brief, para comprobar las direcciones IPv4 asignará una interfase de red. Esta ilustración se muestra mejor con el resultado Show IP Interface, para ver qué tipo de conectividades y problemas se pueden tener. Aquí me muestra, en este caso, miremos, DHCP Windows asigna automáticamente una dirección que pertenezca al rango 199.254.00/16. Bueno, lo asignó. Este proceso se diseñó para facilitar la comunicación dentro de la red local. Piense que Windows dice utilizaré la dirección de rango tal porque no puede obtener ninguna otra dirección. Al menos una computadora de rango 169.254.00 no podrá comunicarse con otros dispositivos en la red porque es probable que dichos dispositivos no pertenezcan a la red. Nota: otros sistemas operativos como Linux y OS X no asignarán una dirección IP. La interfaz de red falla de la comunicación con un servidor que DHCP. Entonces me muestra la configuración. De hecho, pues ahí está como mal hecho el asunto. Me muestra la dirección del equipo, el ipconfig, ¿sí? Pero pues no es que me diga que puede estar sobrelapada o sobremontada dependiendo de lo que sea overlap, dependiendo de lo que vaya a ser, porque aquí nos trabaja con otra dirección. Aquí estuvo mal la traducción, ¿sí ven? Pero me dice que la IP address de este equipo es la 10 y que el default gateway está bien, ¿sí? Tocaría mirar exactamente a qué se refiere con el gráfico, porque ahí sí nos dejan lo mismo, que la dirección de HCP la asignó con 169, pero están trabajando en una red. Problemas con el gateway predeterminado. Entonces vemos acá que el gateway es 10.10.001. Asignado en gateway es el terminal de dispositivo de red más cercano que se puede reenviar tráfico a otra red. Si un dispositivo tiene una dirección de gateway predeterminada incorrecta o inexistente, no podrá comunicarse con los dispositivos, es decir, queda sin internet. Acá, en esta parte, en la 2, entonces, en la figura 2 se muestra la ruta 2, es la ruta predeterminada para R1. Siempre para llegar acá tiene que pasar, o para pasar a esta red tiene que pasar por R1. Mientras que el resultado de los comandos show y row muestra que el gateway predeterminado se configuró en una ruta predeterminada 10.0002 para este, ¿sí? Es como prácticamente ya tener la preestablecida ese camino o esa ruta. O sea, no va a haber ninguna otra forma. Solución del problema de DNS. Un servicio automatizado que hace coincidir los nombres low Cisco con la dirección IP. Aunque la resolución de DNS no es fundamental para la comunicación del dispositivo, es muy importante para el usuario final. Entonces me muestra acá simplemente pues que puede haber un DNS. Si yo puedo estar conectado a una red así como en la U, puedo tener la misma dirección, pero si por ejemplo van a acceder con algo inalámbrico y no se han dado cuenta que está mal el servidor DNS, pues no me va a dar conectividad porque está en diferente dominio. El NS Lookup me muestra acá entonces la dirección que va a tener, miren acá. Comando NSLOOKUP es otra herramienta útil para la solución de problemas de DNS para PC. Con NSLOOKUP el usuario puede configurar manualmente las consultas de DNS y analiza las respuestas de DNS. En la figura 2 se muestra el resultado de NSLOOKUP al realizar una pequeña consulta para Cisco. Entonces NSLOOKUP, yo ya le puedo escribir ahí Cisco, me da el servidor, me da la dirección y me dice que no tengo autorizado para en este caso, poder acceder al equipo o tener la información. Con esta parte hay muchos packet tracers, otros packet tracers. El diseño de una red pequeña, costo.
Listo, muchachos. Esperen a ver qué podemos. Detengo la grabación.